Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que nuestro Señor bueno, misericordioso y bondadoso día a día nos pueda llenar de la convicción de que somos eternamente amados por Él. Y que aquel Dios o esos dioses que podamos levantar en nuestros corazones son nada. Porque el único que merece ser llamado Dios es nuestro Señor. Hermanos, quiero invitarlos a que podamos seguir leyendo este capítulo que la semana pasada comenzamos a ver, el capítulo 17, donde Jesús hace una oración y parte orando por sus discípulos. Ya el hermano Josué adelantaba un poco en la semana pasada, nos decía de que Jesús oraba por sus discípulos, oraba por sus vidas. Hay algo en particular que él decía también, que oraba y agradecía porque ninguno se perdió, a excepción de uno, nombrado ahí como el hijo de maldad. Pero luego de aquello viene esta parte, que son los versículos finales, donde hay una separación, precisamente porque la intención del texto en esta segunda parte es hablar de otras personas y pedir por otros. Y yo me atrevería a decir en este punto, hermanos, que el Señor está pidiendo aquí por ti y por mí con nuestro nombre y apellido. Así que quiero invitarlos a que aquellos que puedan y quieran también nos acompañen en la lectura. Poniéndose de pie, vamos a leer en este capítulo 17, del versículo 20 hasta el 26. Juan 17, desde el versículo 20 al 26. Y damos lectura todos juntos en el nombre del Señor. Dice así: ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por causa de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muchas gracias por acompañar en esta lectura. El sermón de hoy yo le he puesto un título, y el título que le he puesto es Pensados desde siempre. Y a diferencia de la mayoría de sermones que hemos escuchado en nuestra iglesia presbiteriana, este no tiene 3 puntos, sino que tiene 2. Pero se va a dar cuenta inmediatamente por qué, porque tiene muy marcada cada una de las ideas.
La primera parte, el primer punto, que abarca desde el versículo 20 hasta el versículo 23, el Señor está pidiendo por alguien. Pero quiero que podamos, antes de recordar algo, recuerda usted que hemos estado viendo no solo este año, sino que en el año pasado también, todo el libro de Juan. Hemos visto cómo el Señor ha sido el Verbo desde el principio. Hemos visto cómo el Señor ha hecho sanidades, ha perdonado pecados. Hemos visto incluso su último milagro, resucitar a un muerto. Y todo eso, todo el ministerio de Jesús, es contado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Desde el capítulo 13 hacia adelante, hacia el último capítulo, que es el capítulo 21, podemos ver que el tiempo pasa, pero pasa mucho más lento. Y Juan tiene una idea, a diferencia del resto de los evangelios, Juan tiene la intención de mostrarnos claramente, de mostrarnos, podríamos decirlo incluso teológicamente, por qué Cristo es el Mesías. Él no intenta convencernos por qué, según la historia, Jesús es el Mesías, sino que parte desde la premisa diciendo Jesús es el Mesías por esto y por aquello. Y acá Jesús viene de la última cena, precisamente, donde ocurren muchas cosas. Jesús le dice que uno de ellos lo va a traicionar. Además de aquello, le dice de que se van a dispersar, ayudándonos de otros evangelios. Le lava los pies, les da un mandamiento nuevo, que se amen, hasta que llegamos a esta parte, hasta el capítulo 17, donde vemos que Jesús empieza a hacer una oración. Y quiero que note esto porque seguramente, si el Señor así lo permite, el próximo domingo vamos a ver el capítulo 18. Usted va a ver que en el capítulo 18 va a faltar algo que dicen los otros evangelios. Va a faltar Getsemaní. Bueno, hermano, desde la última cena hasta que Jesús va a Getsemaní, al Monte de los Olivos, hay un periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo es cuando ocurre esta oración. Es cuando Jesús hace esta plegaria. Tiene algo muy particular y lo que tiene es que es la última oración pública de Jesús. Pública en el sentido de que es conocida por sus discípulos porque la ora y la pide junto a ellos. Luego, vamos a ver en Getsemaní, va a recordar usted según los otros evangelios, de que Jesús pide pero en secreto. La finalidad que tiene Jesús acá es poder darle a conocer a sus discípulos cuál es su deseo antes de ir a la cruz. Y aquí es donde partimos con esto. Aquí es donde partimos con esta segunda parte. Ya Jesús había pedido por aquellos que le habían acompañado, pero luego empieza a pedir por otros. Y quiero que note esto. Cuando parte en el versículo 20 dice, no ruego solamente por estos, hablando, ya sabemos, de aquellos que ya había pedido, de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí hay que hacer una pequeña distinción. Cuando Jesús dice esto, podríamos pensar nosotros que está orando por aquellos que van a escuchar el mensaje directo por parte de los discípulos. Y podríamos incluso generar una idea en nuestra mente que nos diga que solamente es prácticamente a los discípulos de los discípulos por quien está orando. Pero en realidad lo que está diciendo el texto es que va a pedir por todos aquellos que a causa de la predicación de sus discípulos van a creer en Él. Y es aquí, mis hermanos, donde tú y yo somos nombrados. Es aquí donde tú y yo salimos por primera vez dentro de esta oración como aquellos que van a creer en Cristo. Y quiero que tenga algo presente a lo largo de esta exhortación. Porque todo lo que dice Jesús lo dice desde una posición de victoria. Pero no sé si aún se ha dado cuenta, Jesús todavía no va a la cruz. Pero aún así, Él lo declara como una verdadera victoria. Una situación muy diferente a la que Él va a vivir en Getsemaní, pero que no contradice esta oración. Así que Él va y le pide al Padre por ellos que van a creer. Porque tú y yo, hermano, también estamos acá, lógicamente porque el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, pero también estamos acá porque los discípulos fueron los primeros en ir predicando acerca de su mensaje.
Así que ya sabemos por quiénes está pidiendo en esta segunda parte. Está pidiendo por ti y por mí, por nadie más. Por ti y por mí, por aquellos que hemos sido salvados. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Y aquí nos dice qué es lo que quiere. Para que todos, hablando de nosotros, sean uno. Y acá, mis queridos hermanos, esto se vuelve un poco complejo de escuchar, pero por sobre todo de realizar. Porque Jesús podría decir perfectamente, oro por ellos para que estén unidos. Pero Jesús no se limita a decir que estén unidos, sino que dice que todos nosotros podamos ser uno. Y ahí ya es complejo. Pero miren la brecha de perfección que pide el Señor. Que sean uno como ¿quién? Como el Hijo con el Padre y como el Padre con el Hijo. No nos está diciendo solo que nos unamos. Está diciendo, mi hermano, que tú y yo nos amemos. Y que podamos ser uno, sabiendo que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Esa es la petición de Jesús antes de ir a la cruz. Que tú y yo nos unamos. Que tú y yo podamos ser uno en Cristo. Solamente uno. Hermanos, aquí vemos cómo Jesús nos ama de manera eterna. Porque es una petición que sale totalmente de lo normal. Está pidiendo por nuestras vidas. Nosotros agradecemos al Señor. Agradecemos, le damos gracias cuando vemos que hemos sido salvados por Él. Y decimos, Señor, muchas gracias. Gracias por salvarnos, por ser salvados de tu ira. Pero ¿cómo pudiste haber ido a la cruz por este o por aquel? Eso está muy lejos de lo que el Señor pide. Está muy lejos de lo que el Señor quiere. Y si bien, hermanos, es una oración que Él hace hacia el Padre, es el fiel reflejo de lo que tú y yo deberíamos hacer y deberíamos sentir. Amarnos incondicionalmente, haciendo que el dolor, la pena, el pesar e incluso la alegría de mi hermano también pueda ser la mía. ¿Para qué todo esto? ¿Cuál es el fin de Jesús con pedir todo esto? Bueno, lo dice más adelante, lo dice acá. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el fin. Hermanos, no importa cuántas actividades hagamos para que la gente venga a nuestra iglesia y nos conozca nuestra doctrina, conozca cómo somos nosotros, en qué creemos, nuestra confesión de fe. No importa. Porque lo que verdaderamente le va a decir al mundo que Cristo vive y que Cristo vino a morir por los pecadores es nuestra unidad. Esa es la verdadera diferencia que debemos tener con el mundo. Amarnos incondicionalmente. Y no está hablando nuestro Señor Jesucristo acerca de ecumenismo. Seguramente esta palabra la han escuchado cerca de las fiestas patrias, cuando hacen el culto ecuménico. Jesús no nos está diciendo acá de que nos unamos todas las iglesias, da lo mismo la denominación, total, si algo creemos de Cristo, unámonos. No es lo que está pidiendo. En un sentido bien eclesial, Él no está pidiendo que se junten las ovejas con los chivos. Lo que Él está pidiendo es que nosotros, teniendo nuestra regla de fe y práctica, la Biblia, sabiendo que creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todos aquellos que entendamos el verdadero mensaje de salvación, podamos unirnos. Pero por sobre todo, mi hermano, que te fijes en aquel que está sentado atrás tuyo, sin dejar de mirar a aquel que también está sentado delante y a esos que seguramente están a tu costado. Esa es la petición de Cristo. Hermanos, Cristo, horas antes, porque aquí está, horas antes de ir a la cruz, Cristo, horas antes de ir a la cruz, podría pedir cualquier cosa. Incluso Él podría haber dicho,
¿Yo sí fui capaz de cumplir la ley? Entonces, si yo fui capaz de cumplir la ley, ¿por qué debería entregar mi vida a causa de ellos, que han transgredido la ley del Padre? Yo no voy a la cruz. No voy. Yo sí soy perfecto. Que se consuman a causa de sus concupiscencias. Pero no es esa la oración del Señor. La oración es que tú y yo, hermano, podamos reconciliarnos y podamos entender que ese es el verdadero carácter de Cristo. El estar unido como este gran ejemplo. Y sabes, hermano, si Cristo hubiese pedido aquello en la cruz, hubiese sido muy justo. No sé si alguien ha escuchado acerca de Isaías 63. Isaías 63, el profeta en una visión, lo que él ve es a alguien caminando con unos vestidos, pero estos vestidos vienen manchados. Y él le pregunta, ¿pero de dónde vienes? Parafraseando el texto. Vengo yo solo de pisarlos con mi ira. Hermano, tú y yo merecemos eso, ser hollados por la ira del Señor, porque le hemos faltado, le hemos fallado constantemente, todos los días, y merecíamos condenación eterna. Tú y yo deberíamos ser hollados por la ira de Cristo. Y nota este verdadero paralelismo, porque en Isaías 63 él dice, yo vengo solo. ¿Quién más va a la cruz? Yo no voy, hermanos. Ninguno de los que está acá, ni ninguno incluso de sus discípulos lo acompañó a la cruz. Así que el único que puede rendir juicio frente a nuestras vidas es Cristo. Pero a diferencia de aquello, pide que tú y yo nos unamos y que seamos el verdadero reflejo de Cristo, nuestro buen y amado Cristo. Nuestro Salvador, tu Salvador, ese es nuestro Señor. Hermano, el segundo punto, que seguramente sea un poco más extenso, nos habla acerca de algo que también quiere el Señor, algo que Él también solicita, porque está solicitando que nos amemos, que podamos estar unidos, que podamos ser uno, que tengamos el mismo espíritu, pero a su vez también está pidiendo otra cosa. Por si no se dieron cuenta también en los versículos anteriores, tanto en el 21, en el 22 y en el 23, Jesús está pidiendo exactamente lo mismo. Así que aquí hace un verdadero realce de la importancia de lo que Él está solicitando al Padre, ya teniendo clara una victoria, sin haber ido a la cruz. Pero en esta segunda parte, Él parte hablándole al Padre, ya no como en ocasiones anteriores, tampoco como lo va a hacer de manera posterior, no lo llama Padre justo ni buen Señor, sino que simplemente le dice Padre, aquellos que me has dado. Cuando escuchamos la palabra dado, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Algo que es regalado, algo que es obsequiado, ¿cierto? Dado. La versión Reina Valera 1960, que es la que nosotros comúnmente tenemos, la que comúnmente leemos, es sumamente fiel en decirnos de qué se trata. Nos dice efectivamente de que tiene que ver con dado, con algo entregado a título gratuito. Pero si ahí hubiese un punto, hermanos, perfecto, hasta ahí está todo. Pero esto continúa. Continúa y dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y esto cambia toda la frase. Porque sí, es algo que eternamente fue entregado por el Padre al Hijo. Pero ocurre algo, pues, hermano. Tú y yo deberíamos ser comprados. Entonces lo que Cristo está diciendo acá es, Padre, aquellos que yo he comprado. Y nuevamente vuelve a la cruz. Nuevamente lo vemos ahí. Sin aún, hermanos, no se olviden, sin aún haber ido a la cruz.
aquellos que yo he comprado. ¿Qué es lo que quiere? Porque está hablando de ti, no lo olvidemos. ¿Qué es lo que quiere? Lo dice también más adelante. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Esto es un verdadero deleite, hermanos, hacia nuestras vidas. Hombres y mujeres, pecadores. Que el Señor se acuerde de nosotros y no solamente nos perdone, sino que nos diga, yo quiero que estén donde yo estoy. Y aquí alguien que seguramente venga de otra denominación se acordará que esto tenía mucho que ver con estas calles de oro, ¿se acuerdan? Este mar de cristal, tocando el arpa, seguramente sobre una nube. Y yo creo que eso es sumamente corto. Pero hay algo que hace que esta frase sea aún más importante, y es lo que dice, porque hasta acá súper bien, Cristo nos salva, quiere que estemos donde Él esté, somos perdonados, su justicia es imputada en nosotros de manera perfecta, hasta que llegamos a esta parte. Para que vean mi gloria que me has dado. Cuando uno lee a buenas y a primeras este pasaje, a uno le queda una sensación un poco extraña. Porque sí, hermanos, somos gozosos de no haber recibido una justa condenación. Y estamos alegres por aquello. Pero pareciera ser que la intención de Jesús es que tú y yo le glorifiquemos eternamente, prácticamente como diciéndole, bien, Señor, tú nos salvaste. Genial, tú nos salvaste, Señor, gracias. Hermano, y aunque así fuese, un pequeño spoiler, no es así. Pero si aún así fuese, sería correcto. Deberíamos rendirle culto. Aunque nuestra vida, Señor, solamente nos hubiese salvado para glorificarle, para rendirle pleitesía, no hay nadie. No hay nadie que merezca rendirle culto más que nuestro Dios, el que nos ha salvado de nuestra rebelión. Pero cuando habla de gloria, hermanos, cuando habla de gloria, lo que realmente está queriendo decir es que Él va a restablecer nuestra comunión con el Padre. Fíjate en esto. Él dice que quiere que gocemos y que estemos donde Él está. Pero es tan difícil e imposible como si tú y yo fuésemos invitados a una celebración, a una fiesta, pero lamentablemente estamos mal o estamos peleados con el dueño de casa. No podríamos. Así que Cristo acá nos dice que su gloria verdadera tiene que ver con restablecer nuestra relación con el Padre. Así que esto no es nada egoísta. Y no es nada egocéntrico, no es nada narcisista. Lo que es egoísta, lo que es egocéntrico y narcisista, es que tú y yo no podamos cumplir con lo que el Señor nos pide en los primeros versículos. Amarnos unos a otros de manera incondicional. Eso es hipocresía. Eso es lo que tú y yo, mi hermano y mi hermana, debemos pedirle al Señor que nos ayude y que restablezca también nuestro amor, sabiendo que un día todos gozaremos eternamente, porque hemos sido comprados por la misma sangre en ese madero. Así que, hermanos, esto es eternamente glorioso, eternamente perfecto, eternamente grande. El Señor ha sido tan bueno con cada una de nuestras vidas que no ha escatimado nada. Quiero que piensen en el versículo que viene. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Aquí hay algo que nos dice que tú y yo ya sabemos, pero es que por el simple hecho de haber conocido a Cristo, nosotros ya hemos conocido al Padre. Qué tremendo, hermanos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Yo no. Es algo tan eterno y tan incomprensible para nosotros, que aunque creamos saberlo y nos
podemos llenar incluso de teología, pero aún así no lo vamos a ver aún perfectamente. Pablo lo dice, aún le vemos como por un espejo. Aún hay algo de tiniebla, pero en su día, mi hermano, mi hermana, tú te vas a gozar con él. Y vamos a ver que la gloria del Señor ha tenido que ver con su amor eterno hacia nuestras vidas. Así que has conocido al Padre, pero vamos rumbo hacia Él. Hermano, y el último versículo nos dice, y les he dado a conocer tu nombre. En la cultura judía era muy importante el tema de los nombres. Aquellos que han visto The Chosen se acordarán que hay un momento en el que Jesús llama a Mateo cuando está recaudando impuestos. ¿Y cómo le dice? Mateo, hijo de... ¿Quién la ha visto? Hijo de Alfeo. ¿Por qué? Porque el nombre no solamente dice de quién es hijo, sino que en este mismo contexto decía de dónde venía, seguramente hablaba el tipo de linaje del cual era, y eran muchas informaciones, muchas cosas que se daban solo con el nombre. Por eso es que tú y yo hoy día conocemos al Señor, a Jesús, como Jesús, Hijo de Dios. Por lo tanto, mi hermano, tú sí has conocido a Cristo. Y Él te ha sido revelado solamente por misericordia. Hay algo que el hermano Josué decía la semana pasada acerca de la oración sacerdotal. Y esta, hermano, es considerada de esa manera. De hecho, hay un teólogo luterano llamado David Kritaus, y él dice de que esta oración es no una, sino la más sublime que Cristo hizo en la tierra. Porque aquí se nos muestra la verdadera pasión del Señor. Y aquí vemos también todo lo que el Señor no se reserva con tal de que tú y yo podamos gozar un día. Hermano, no hay dudas en algo. La obra del Señor ha sido consumada, pero aún no recibe la plena glorificación. Y eso puede parecernos un poco extraño, porque creemos que el Señor ha sido perfecto y lo hizo todo de manera precisa. Pero faltas tú, que aún estés junto al Señor. Seguramente hay muchos a cuales le debemos predicar a causa de nuestro testimonio como iglesia, que aún tienen que estar acá y aún seguramente vienen, pero no le hemos predicado a Cristo con nuestro amor. Y eso es lo que debemos hacer ahora. Tener comunión los unos con los otros, sabiendo que Cristo entregó su vida por todos. Así que, tal como tú compras algo en Mercado Libre, AliExpress, y empiezas a ver que se demora, y te empieza a llegar la incertidumbre, la ansiedad, Cristo, mis hermanos, anhela, desea que tú y yo podamos estar con Él, porque Él no va a venir a buscar a una parte de su esposa, va a venir a buscar a su esposa completa, y aún seguramente hay muchos que falten. Pero mientras tanto, tú y yo debemos saber que somos amados por el Señor. Toda la Biblia, hermanos, desde el Génesis al Apocalipsis, y lo veíamos la semana pasada en Catecúmenos, no sé si alguien ha visto una imagen en la que aparece una especie de arco iris con las conexiones del Génesis al Apocalipsis, Gálata con Isaías, todo está profundamente unido. Y todo nos habla de Cristo. Y hay una parte en la Biblia, mis hermanos, que también habla acerca de nosotros. Porque tú y yo somos la prostituta que era la esposa de Oseas. Tú y yo, hermano, hemos fornicado con todos nuestros antiguos amantes. Tú y yo, a pesar de ser salvados por Cristo y entender cuál fue el precio, nos hemos vuelto en muchas oportunidades hacia antiguos dioses.
Y al igual que como era necesario que fuese Oseas por su esposa, también va Cristo por nosotros. No sé, aquellos que han leído ese pasaje se acordarán de que el Señor no solamente le pide que vaya a buscar a su esposa, sino que le pide algo más. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un valor. Porque no solamente le dice anda a buscarla, sino que ve y paga lo que le debe a sus amantes a causa de su tosudez. Y tú y yo, hermano, hemos sido comprados de esa manera. Hemos sido comprados con la única ofrenda perfecta, un cordero sin mancha ni defecto. Ese era el único valor. No había otro. Y eso se entrega. Aquí, hermano, esta oración sacerdotal nos muestra cómo Cristo, no solamente fue el gran sumo sacerdote, porque quiero que te puedas fijar en esto, esta oración que el Señor tiene antes de ir a la cruz, es lo que se nos dice en Éxodo y Levítico, cuando existía una preparación por parte del sumo sacerdote. Esto es lo que hace el Señor cuando está haciendo esta plegaria, cuando está haciendo esta oración. Pero no solo es el sumo sacerdote que se purifica, sino que también es la ofrenda. También es este cordero, sin mancha ni defecto. Lo mismo que nos dice Juan en Apocalipsis 5, cuando nos dice de que él, en esa visión, estaba esperando a ver quién era digno de abrir los sellos. Y se pone triste, se angustia, porque no hay nadie. Hasta que alguien le dice, no, para un poco. Sí hay uno que es digno de abrir los sellos. ¿Es quién? El león de la tribu de Judá. Así que yo imagino, no lo dice la Biblia así literalmente, pero yo imagino bajo su desesperación, seguro con muchas ansias va a buscar a ese león, sin embargo no encuentra un león. Encuentra un cordero. Y este cordero, como inmolado. Hermano, todo esto que tú has visto y has escuchado y seguramente vas a seguir viendo en el Evangelio de Juan, todo esto es Cristo. Este es su carácter, este es su propósito, este es su deseo. Seguramente no lo vamos a entender, hermanos, pero somos tan amados por el Padre. Somos tan amados por Él que debemos darle gracias constantemente.